Apa, Arratsaldeon. Bueno, bienvenidos a la presentación con Javi Merino y con Álvaro Rabelli. Soy Álvaro o Álvar Rabelli para los colegas y bueno, yo suelo hacer de guionista. Todavía decir que soy guionista todavía me da un poco de vértigo. No, lo eres. Entonces no sé cuando decimos si somos dibujantes o todavía aspirantes a dibujantes. No, Bueno, yo soy dibujante. eso es. Sí, bueno, yo también quería agradecer a DDT por acoger también esta charla y tal. Y bueno, pues yo soy Javier Merino, pero bueno, en redes y tal se me conoce como CMYK Artist, un poco por los colores de imprenta, el cian, magenta, amarillo y negro y tal. Y eres de Cruces, ¿no? Sí, eso es. Cruces y te mueves en la escena sobre todo de Bilbao. Sí, sobre todo por eso, pues, no, sobre todo por el mundillo underground, un poco fancinero y tal. Eso es. Y bueno, eres muy activo en las redes sociales. Bueno, no. O Sí, sea, bueno. soy muy activo, pero realmente al final como hago fanzines y eso, realmente los fanzines no tienen mucha repercusión social, porque al final, si ya el mundo del cómic es muy pequeño, el mundo del fanzines y más, el tipo de cómic que hago yo es incluso más reducido, pero al final es como muy underground. Los fanzines, que bueno, pues al final más currados y tal, y lo mío que es un poco más la suciedad, la mugre y lo sucio, digamos. Yo diría, luego al público le preguntaremos. Eso es. Si es uno de los dibujantes más undergrounds de Bilbao. Bueno, para mí sí lo es. Yo creo que es hoy 18 de octubre, puro y duro. De noviembre igual te puedo decir que sí, pero ya más adelante igual el 20 de noviembre igual ya no. De todas maneras, Javi, yo por ejemplo, ya que tengo cierta edad, demasiadas décadas encima, yo entendía el fanzine, sobre todo yo conocí el fanzine de los años 80, en el que el fanzine de los años 80 estaba muy ligado a la música. Entonces eran revistillas, en aquellos años, también fanzine literario, juntaba música, libros, collage, pero tus fanzines son otra cosa. O sea, ¿qué es el fanzine? Vale, a mí me alegro que me gustes esta pregunta, porque yo no me gusta aclararlo, que al final el fanzine puede ser todo lo que quieras, o sea, esto igual son ediciones un poco, digamos, pues un poco cuidadas y tal, ¿no? Porque al final, pues bueno, tiene su cierta maquetación y sus ciertos conceptos de diseño, pero cualquiera puede hacer. Antiguamente se hacía en las fotocopiadoras de la universidad, en la vietnamita, ¿no? Eso es, en cualquier cosa, en risografía, incluso cuando ahora se ha puesto de moda y están unos precios prohibitivos, pero realmente la gente no lo hacía por moda de risografía, sino porque era lo único que había en esa época, porque era una máquina de impresión realmente mala, o sea, a comparación de los cánones que hay ahora. Realmente cualquiera puede hacer tienes una idea, puedes hacer un fanzine. Yo sí que es verdad que me he especializado en el cómic, porque realmente, bueno, yo soy lector y autor de cómic. Pero hay diferencia entre el cómic y el fanzine, o en realidad... Bueno, al final mucha gente lo piensa que como la tontería del TVO y la novela gráfica, al final yo creo que son etiquetas, como hemos hablado alguna vez, para vender, pero realmente al final yo creo que el fanzine abarca todo, o sea, creo que puede ser incluso... Hay gente que se lanza a ello por crowdfunding o incluso monta sus propias microeditoriales y tal, y para mí eso sigue siendo fanzine, porque al final es como algo que se escapa dentro de los estándares de distribución, que no lo puedes encontrar en tiendas generalistas, pues más igual en este tipo de tiendas un poco, digamos, alternativas y un poco comprometidas. Digamos que para que la entienda la gente, podríamos decir que el fanzine tiene mucho que ver con la autoedición y también con cierto tipo de temas de distribución, de creación, ¿no? Sí, bueno. Un poco aparte de la... ¿no? digamos de lo que entendemos como comercio, como mercado estándar, digamos. Sí, yo creo que, a ver, temática... Un poco alternativo, digamos. Sí, a ver, en alternativo estoy de acuerdo, pero que en cuanto a temática realmente cabe de todo. Es que yo me he encontrado gente que tiene dolores de cabeza o pues al final los problemas... bienvenidas. Problemas el hecho de ser mujer, ¿no? Y que no se sienta conforme a lo que los cánones establecen que es mujer, y lo mío que son un zombie con conciencia y que se cansa de comer peña. O sea, que al final yo creo que tiene cabida un poco de todo. Entonces
Pero sí, o sea, incluso si te lo subes tú a Instagram o a Twitter, para mí sigue siendo fanzine. Igual esto que digo es controvertido, pero realmente es algo de hacerlo tú mismo, do it yourself. Eso es, ¿no? Que viene de ese ámbito, ¿no? Me acuerdo de los años 80, de lo Sí, que eso fue el movimiento punk, Sí. hacer las cosas tú La mismo escena. y salir adelante. De hecho, ahí están también muy unidos. De todas maneras, el fanzine es un previo a llegar a otros trabajos. Mira, esto también me gusta que lo digas, pero realmente hay muchos autores que empiezan como fanzines, ¿sabes? Gente consagrada como, pues, por ejemplo, David Rubin, Albert Monteis, gente ya con cierta trayectoria y cierta premios, digamos, ¿no? Pero realmente yo lo veo como, no como, o sea, yo lo veo como una forma de expresarme. Yo no, igual aquí me estoy tirando piedras en el tejado, pero realmente yo quiero vivir del fanzine, o sea, no vivir del fanzine, hacer fanzines. Yo no quiero que esto que sea como un portfolio para que la mejor editorial del mundo me publique. Yo realmente quiero hacer fanzines porque, bueno, pues me gusta la forma, la libertad y, bueno, el tener que hacerlo yo y tener quizás control absoluto sobre la obra. Hoy presentamos Silbao, pero Silbao no es tu único trabajo, no es tu único fanzine, ¿no? Eso es el primero que hice. De hecho, esta es tu, digamos, tu obra franquicia, digamos, por lo que la mayoría de la gente te conoce, sí, bueno, o la que tú te quieres dar a conocer. Son cosas diferentes. Yo creo que la obra. gente me conoce más por el salto, pero realmente yo quiero que la gente me conozca más por Ciblao, porque realmente, bueno, como comenté el otro día, realmente para mí es como mi terapia y mi forma de sacar toda mi mierda que tengo dentro, ¿no? De alguna forma y tal. Entonces, pues al final es como una especie de terapia, digamos, y bueno, pues una forma de expresar de expulsar mis demonios, ¿no? Porque al final es como yo soy el zombie, ¿no? Al final, pues sí, que digamos tengo esas inseguridades, que tu me personaje, siento bicho raro, pues que tu personaje principal es Risto, eso es. se llama Risto y es zombie. Pero que digamos que no es un zombie sí. al uso, ¿no? Es Sí. un zombie muy humano, ¿no? Digamos. Entonces, si quieres. Muy bien, Javi. Sí. ¿Y Javi Merino cuándo empieza a dibujar? Bueno, yo con esto de, a ver, dibujar como tal empecé en 2010, pero bueno, pues haciendo fanzines empecé en 2019. Yo en 2010 me volví a enganchar un poco a los cómics porque de pequeña había leído los típicos Mortadelos y Tintín, pues bueno, Tintín no, pero Zipizapes y eso, y bueno, pues en 2010 me enganché un poco al tema del cómic y tal, y bueno, pues realmente... ¿Tuviste algún cómic que te llamó, que te marcó en ese momento? Nah, yo sobre todo leía muchos superhéroes, pero bueno, yo creo que poco a poco pues se fue afinando mi gusto hacia un poco el underground, digamos, y hacia lo alternativo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues... eso... ¿Y en ese momento decidiste formarte o...? Sí, yo fui a una academia aquí en Bilbao que se llama Lápiz y tal, de la cual estoy muy agradecido, sobre todo pues a Harry, que es mi profesor y un poco el que me ha ayudado a sacarme de esta historia. Porque bueno, yo hice Bilbao con el motivo de un concurso de Portugalete de cómic, que se suele celebrar, ¿no? Y un poco son estas historias, o sea, realmente lo digo yo, o sea... Sí, eso digamos que a muchos autores... Tienen muy poca calidad realmente, porque al final el dibujo es muy primerizo. Date cuenta que han pasado 10 años desde que hice de esto a esto, digamos, ¿no? Entonces, o sea, la historia en sí, el concepto es el mismo, pero bueno, ampliado y pues realmente mejor dibujado. En ese momento que empiezas, los concursos son fundamentales, ¿no? O digamos que bueno, tienen dos partes, ¿no? Que te pueden ayudar, pero luego también quizás el trabajo no lo respetan muy bien. No sé cómo que... yo lo hice porque al final siempre me gusta dibujar y pues por el hecho de alguna forma obligarme a hacer una historia de 4 páginas, ¿no? Porque siempre había hecho historias de una página y tal, y bueno, pues el tema es por obligarme a
a dibujar 4 páginas, entonces eso... Yo que vengo también de un poquito también de la literatura, también me pasaba, ¿no? Los primeros pasos los he dado en concursos. Las primeras redacciones, los primeros cuentos, todo eran para concursos. Entonces, bueno, de un concurso a otro, digamos, hay mucha diferencia, Sí, ¿no? sí, sí. Unos que te ayudan mucho y otros incluso, bueno, Sí, sí. casi te hunden. Sí, que al Pero final bueno, es un hay poco... muchos que son un poco leoninos Sí, en cuanto sí. a las condiciones y tal, eso está Pero claro. digamos que todas esas cosas ayudan mucho sobre todo en los primeros pasos, ¿no? Cuando intentas abrirte en ese camino, ¿no? Y digamos cómo llegas a crear Bueno, yo en 2019 yo siempre tenía la idea pues de hablar con Kike Fame, Gorka, que bueno, son los autores de Mauricio en Bilbao, bueno, pues que ahora les considero amigos y tal, y me han ayudado, de hecho, bueno, son la pieza clave para que yo esté haciendo esta presentación, básicamente. Sí, que también son autores también del underground. Sí, sí, eso es, al final para pero digamos referentes... que han conseguido dentro de ese underground ser muy conocidos. Sí, al final son un poco los que han animado un poco a la nueva ola de fanzines en las que me incluye y tal. Eso, y luego también tenemos a Dani Ojeda, a Billy, Farcais, es. Villegas, Sí, eso y es. bastantes... Sí, eso es. Digamos... Y bueno, pues yo siempre he ido al salón del cómic de Guecho y bueno, pues me metí un poco en la zona de fanzines y tal, y siempre, joder, me gustaría... Eso es un gran salto, ¿no? Sí. Digamos que es una responsabilidad ir a Guecho, ¿no? Eso es. Sí, eso es, y siempre tenía esa idea en mente de ir al salón del cómic de Guecho y tal, entonces pues bueno, un día me hice esta primera, esta es la edición corregida, pero bueno, hice una primera edición sobre todo para presentar a autores y a profesionales de cómic, ¿no? Iba pues a las firmas y para que me ayudaran y tal, básicamente para que me dijeran qué está mal, para de cara al segundo pues mejorar y tal, porque al final pues sí que considero que igual como es algo tan personal y tan vanguardista, digamos, porque al final es como muy... Sí, porque... Como te metes en la cabeza del personaje, de alguna forma quiero transmitir toda esa incertidumbre y esa locura del personaje en las propias páginas, y reconozco que hay algunas partes pues un poco ambiguas, o sea, creo que se entienden, pero igual lo que de los que estáis, cada uno puede sacar una lectura diferente, podríamos decir. Sí que es verdad que ya en el segundo pues sí que intento pues un poco más constringirme. Yo mismo, ¿no? Yo a tu obra la he considerado como art brut, ¿no? Como algo brutal, ¿no? Como algo muy primario. Eso es, sí, al final un poco el impulso primario que llevó a los cavernícolas a pintar, un poco es ese rollo. O sea, a mí, pues bueno, he ido a clases de dibujo, pero realmente tampoco me importa el tener un dibujo anatómicamente correcto o realista. Al final es como tengo esto, pues es como vomitar, digamos, todas estas páginas de alguna forma, algo visceral, digamos. ¿Y los lectores cómo han recibido la obra? Bueno, yo creo que al final un poco por lo que has comentado, yo creo que y también porque soy bastante activo en redes, pues bueno, a algunos les ha gustado, de hecho pues he salido reseñado en algún podcast de fancinología, por ejemplo, de Banalizar Podcast, y bueno, pues yo creo que al final hay gente que hay muchas partes que me han dicho que reconozco que no entienden, pero realmente en cierta manera quiero que sea así, porque al final es como, pongámonos en situaciones, un zombie con conciencia de sí mismo que tiene remordimientos, ¿no? Entonces al final está luchando contra sí mismo, entonces realmente al final hay mucha contradicción y realmente si estarías en la piel de ese zombie, realmente hay muchas cosas que no entenderías, ¿no? El por qué hacemos lo que hacemos y todo eso, entonces realmente por eso intenté plasmar un poco de alguna forma esa incertidumbre, podríamos decir, de algún modo. Los que habéis leído, los fans de Bilbao, me imagino que os tenemos aquí, entre este gran público. Eso es. ¿Qué podréis decir? ¿Qué le diríamos? ¿Por qué os ha llamado la atención de todo lo que he comentado? A ver, ¿qué contáis? Yo te encontraba aquí, pero estoy aquí. Yo no lo he leído. Ya. Bueno, pero ojeado, igual sí, tampoco. No, luego vais a tener oportunidad. Sí. Y los del público de atrás, del fondo, tampoco. Bueno, entonces ya tenemos una primicia, entonces.
Vale, entonces os invitamos. Venga, Yo bueno, diría que sobre todo la personalidad que tiene en sí el fanzine por completo, Sí. porque relata bastante bien lo que es el personaje en sí y yo creo que está bastante correcto el proyecto en sí, está muy unido todo, muy correlacionado. A ver, sí que es verdad que aquí, por ejemplo, no tenía un guión claro, o sea, al final fue un poco soltando ideas, al final pues un poco el chiste fácil de meter, por ejemplo, a toda la plana política, el zombie reventando a todos los políticos de esa época, o Belén Esteban, o esas cosas, ¿no? Al final, pero sí que es verdad que en el segundo, al final, pues me tiré casi 4 meses con el guión y ya pues un dibujo un poco más, como decíamos, un poco constreñido, o sea, en el sentido de decir, vale, hay mucha locura, pasan muchas cosas, porque realmente este es el cómic más trepidante que he hecho, ¿no? Porque al final pasan muchas movidas, mucha mierda, tiene que tragar, pero realmente es como de, para. Porque al final me dijo un autor, creo que fue David de la Fuente, del que estoy muy agradecido, que realmente dijo, vale, tú, el lector, no tiene por qué saber lo que sabes tú, entonces calma un poco, ¿sabes? Entonces, por eso luego ya hice otros cómics, como yo he comentado, El Salto, por ejemplo, sí que es el cómic más claro que he hecho, pero realmente el que más... O sea, mi TVO, mi Spider-Man es este, digamos, entonces que voy a seguir continuando hasta que muera. Incluso si muero voy a seguir continuando. Pues, Javi no sé si estará de acuerdo conmigo, pero yo pienso que Javi es un diamante en bruto todavía. Sí, pero lo que pasa es que todavía, O sea, todavía tiene que... nadie quiere pulirlo. Sí, pero bueno, yo creo que del trabajo a trabajo... Poco a poco. Entonces, Sí. yo creo que hay un gran artista que no solo hace cómic, también fotografía y bueno... No te va a pagar más por ese cómic, ¿eh? Te lo puedo... Entonces, bueno, yo veo que trabajando puedes llegar a... Sí. Y digamos que tenemos suerte de contar con Javi, digamos, en la escena del cómic en Bilbao, que también es una escena complicada, sí, sobre todo para los que empezamos, porque yo también me incluyo también. Sí, a ver, tú eres también guionista de cómic, sí, has hecho varios pero... cómics, incluso la Dama de Francia. Sí, pero bueno, digamos que todavía estamos empezando, cuesta llegar a... Yo he hecho la pre... a ser mínimamente conocido, sí, mínimamente... Sí, porque... poco a poco. A ver, yo también de estilo, por ejemplo, tengo 4 cómics. En total habré hecho como, pues desde 2019, la pandemia obviamente no hice nada, pero realmente habré hecho 8 cómics, o sea que tampoco he hecho mucho, o sea, pero no sé. También, porque entiendo que al final los zombies es muy nicho, entonces pues entiendo, es como no te gustan los zombies, pues hago otras cosas, pero realmente a mí lo que me gustan son los zombies porque realmente he comido, he visto mucha morralla, he visto muchas cosas muy buenas, pero al final la idea que me has comentado viene del hecho de decir, vale, todo el mundo, Walking Dead, por ejemplo, a mí no me gusta nada por el hecho de que al final siempre se da la importancia, qué malas son las personas, digo, a ver, o sea, para el carro. Tú realmente te viene un puto bicho de esos, te revienta la puta cabeza por un hijo de puta que sea el vecino de al lado, que tenga una escopeta, o sea, vamos a ver. Ya sabes que el creador de los zombies era gallego, ¿no? Ah, yo pensé que era George Romero. Sí, de ascendencia gallega. La ascendencia gallega. A mí de hecho también está una gran influencia fue La Tierra de los Muertos, que es un poco la primera película en la que los zombies empiezan a coger conciencia. Un zombie de hecho de color bueno, de todas... empieza a golpear y dice, coño, espérate, aquí si golpeo no sé qué, se abre la puerta. De hecho es la escena mítica en la que los zombies atraviesan un lago, no sé de dónde era y... De todas maneras, los zombies son muy denostados, ¿no? Mucha gente piensa que el zombie es un muñeco de pim pam pum, fácil de liquidar. Pero realmente es el que me gusta a mí. Pero que bueno, que luego en realidad lo que detrás de la figura del zombie en realidad lo que es una crítica. Habla de nosotros, de la sociedad. Que realmente las buenas películas hablan de nosotros, pero por eso no me gusta nada los infectados. O sea, un zombie que corre más que tú y que sabe abrir puertas. Que al final va a llegar un futuro que las películas de zombies va a ser un jaque mate en el ajedrez. No tiene sentido. Por eso una de mis películas favoritas es Party Zombies Party, sí. Son of Death, sí, muy buena. Es un poco la que yo creo que es a hacer películas de zombies diferentes. Sí, entre la comedia y el drama, ¿no? En realidad la sociedad zombie en la que, vivimos. Es que es eso. Sí. Y un poco también. De hecho, creo que es el único monstruo que nos permite hablar de nosotros, porque había
un vampiro siempre habla de la élite, Sí. y al final yo no me siento identificado, digamos, con un pavo que vive en un castillo. En la puta vida voy a vivir en un castillo, ¿sabes? Sí, sí. O voy a tener, no sé, 50.000 habitaciones. Pues no, Sí. vivo en casa de mis padres, ¿sabes? Y bueno, este Silbao además ha tenido, bueno, una pequeña desviación, digamos. Un spin-off. Sí, un spin-off. Y bueno, a Javi le pasé una historieta de las mías, tenía un cuentito corto en la que tenía un zombie yo también, pero había una reflexión, ¿no? De lo que era ser zombie, ¿no? Un zombie cansado de ser zombie. Claro, eso es. Un zombie que quería ser persona para poder llegar a otros, digamos, a otras esferas, digamos, Claro, de la sociedad y personalmente, ¿no? Entonces, hemos hecho esta pequeñita colaboración. Sí. De hecho, bueno, Sí. nuestra idea es, bueno, pues depende del éxito que tengamos, pues Sí, continuarlo con es una cosa muy diferentes- pequeñita. Sí, eso es. Son Pero- 12 páginas en euskera y en castellano. Y hemos hecho una doble. El original estaba yo casi siempre trabajo en euskera. Sí, yo por ejemplo euskera no Y la entonces- controlo, pero no tanto como para traducir. Entonces también es un texto, un artefacto también un poquito. Sí, Bueno, un en la libro línea, juego, podríamos sí, decir. en el que tiene un juego de espejos, ¿no? Por uno en euskera, también otro en castellano. Y bueno, digamos que es un curioso, digamos, por lo menos. Además trae un regalito, una postal, un dibujo muy majo. Y aquí una pequeña reseña y digamos aquí nuestros datos también En las redes de las redes sociales y tal. sociales. Entonces, bueno, es un poquito. También demuestra que el fanzine, desde luego, que si Tiene es algo, posibilidades. da un juego muy bueno digamos, de vanguardia, ¿no? De experimentación, digamos, ¿no? Al fin y al cabo, yo entiendo tu arte como arte también experimental. Sí, es que es eso. Así que es verdad que hay otras vertientes que Sí. como quiere acceder a otro público que igual no entiende ese tipo de... pues porque igual no es muy habitual al cómic o algo así, pues O un entiendo, es cómic como... muy, Sí, un muy poco más. estándar. Sí, ¿no? a ver, yo intento, yo Sí. estándar no voy a llegar a Sí. los estándar porque al final no... Y dentro de eso estándar también, o sea, hay Sí. mucho que decir, Sí, ¿no? sí. O sea, Pero que a mí tampoco- eso, por ejemplo, no me interesa. Yo No, sí no que lo, es verdad no lo decimos por denostar, No, sino, no, y es decir, de hecho mi idea es... no es mortadelo, ¿entendéis? Sí, eso ¿no? es. O sea, Mi idea es, pues bueno, intentar que mi estilo de alguna forma sea más accesible, pues si no te gustan los zombies tengo otras cosas, una fábula de la cota o un cómic sobre una planta rodante que... sí, Eso es. Este Picursor, eso es. Entonces, pues bueno, al final siempre intento abarcar, pero realmente Que fue una. donde más... Que su género, digamos. Un género en sí mismo, eso Sí, es. sí, pero bueno, digamos que el surgimiento de esa idea fue muy, muy bonita, ¿no? Sí, eso es. Cuéntales. Estás Bueno. deseando oírla. Bueno, pues al final todo fue a raíz del Bala y tal, pues bueno, al final mi idea era hacer un fanzine infinito, pero bueno, eso ya hablaré más tarde porque al final estamos ahora en... Bueno, después de unas cuantas cervezas Sí. y una noche que hacía frío y dándole... Pues así surgió la... Eso es. y ¿a que no tienes narices? Pues sí las tuvo de convertirlo... Mi idea era eso, que hacer un cómic sobre... Un matorral de estos Sí, del desierto. sí, eso es. Ese sí lo vi. Sí. Entonces, Sobre eso, pues tendrá hacer... más secuelas, ¿no? Sí, Digamos, eso es, y mi tendrá idea más. era hacer un poco... Pues Digamos un fanzine con muchas lecturas, digamos, que con cada lectura Muchas lecturas. adquiriera nuevos significados porque al final es un poco, hablo más, pues aparecen dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, el reencuentro entre un padre y una hija y un niño perdido, pero hablo del concepto, no de unos niños concretos o algo así, entonces pues bueno, Digamos, otro concepto. muchas lecturas, pero con 4 rayas. eso es, sí, O sea, pero realmente... has llevado ya Sí. O sea, es otro rollo, pero realmente... a la mínima expresión. Eso es, aquí por ejemplo sí que es verdad que disfruto con cada raya que hago y es como más suelto me siento y pues bueno, creo que Silbao es gráficamente lo mejor que he hecho. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo,
el cómic de Charlie también con los vampiros. Sí, que bueno, también va un poco en paralelo sí. a un poco lo que he hecho yo, Muy- pero con, muy con vampiros. Sí, muy ochentero. Sí, ¿Cuál, tema grafitis. sí, ¿cuál es tu, digamos, tus fuentes para...? Bueno, yo sobre todo leo mucho, me baso mucho en Ujú. los cómics de DC Comics, cuando, por poner en situación, Frederick Wertham era un tío que hizo La seducción del inocente, que era un cómic en el que decía que los cómics eran perjudiciales para los niños, porque había unos cómics que eran como de terror, ¿no? Y tal, y que eran realmente pues violentos, pues mujeres asesinadas o cosas como muy gores para... Estamos hablando de los años 40, 50 o así, entonces pues ya a mí todos esos cómics me gustan mucho, pues también por ejemplo Rory Hayes, que es un fancinero pues realmente que no ha hecho muchos cómics, pero realmente de alguna forma me ha marcado. Bueno, pues también me ha marcado mucho Jim Woodring, que para mí es el mejor dibujante de cómics porque sin palabras, o sea, te hace muchas cosas muy lisérgicas y también es el maestro de la narración, usa mucho el slapstick de los dibujos, de rollo Looney Tunes o Mickey Mouse o eso, y bueno, pues también en ámbito nacional, pues como comentaba aquí que Infame y el señor Verde, y bueno, pues Víctor Kuchalski sobre todo, y tal. Son tres, ¿no? Digamos, Sí, bueno, tres, son cinco, o sea, son historias, cuatro, son sí. cuatro. Entre ellas hay diferencias, hay una evolución. Sí, claro, yo es lo que he comentado. Sí. El primero pues es un poco una idea, pues sin más, intentar a la hora de sacar cuatro páginas, o sea, 12 páginas de una historia principal de cuatro, como os he enseñado. Bueno, pues este de aquí pues realmente es una historia que realmente no es todo cómic, y es el cómic más largo que he hecho, es de 52 páginas. Y bueno, pues aquí sí que es verdad que he estado preparando el terreno para futuras secuelas, que bueno, va a tener 5 historias, aunque bueno, no va a terminar ahí porque bueno, luego voy a hacer secuelas, que bueno, o sea, spin-off, que ya comentaré más adelante, pero realmente pues yo creo que gráficamente luego podéis echarle un vistazo. Sí que ha habido bastante evolución, porque al final me comentabas antes de cara a por qué seguir con el color, que te gustaba y tal, pero Sí. realmente a mí me gustaba experimentar con el blanco y negro puro, Sí. aunque todavía no me siento cómodo con ello, entonces pues sí que le tengo que meter, como comentaba otro día, pues un poco acuarela o algo así que tenga un poco texturita y tal, porque al final a mí la acuarela, aunque me cuesta un poco, pues me gusta mucho, entonces pues bueno. A mí personalmente, por ejemplo, como un zombie Baz Besala, sí, para mí es el mejor. Sí, el tratamiento de. Lo mejor que he hecho. El tratamiento de los colores, y eso está. Sí. Bastante. Sí, bueno, y de hecho si os dais cuenta, es la primera vez que hago una portada, porque bueno, también esto me gustaría comentar. Aquí, si os fijáis, sí, es cierto. Es el típico dibujo que haría ¿está bien? Sí, vale. Es el típico dibujo que haría un niño, ¿no? De un padre o una madre con el sol sonriente y unas gafas de sol, pero realmente, si os fijáis, aquí es un padre con el cerebro fuera que va por ellos. Y aquí, pues eso, la típica familia feliz, ¿no? Al final. Y bueno, pues aquí intenté emular un poco el rollo, lo que os comentaba, de pues la típica imagen, ¿no? De una mano surgiendo de una tumba y tal, pero bueno, yo no me considero buen ilustrador capaz de sintetizar de alguna forma una ilustración. Yo me considero más artista de cómic, más que portadista, digamos. Entonces, pues creo que aquí a esta portada, pues el concepto me gusta, pero quizás la realización pues no es la mejor. Entonces, pues por eso me centro mucho en el diseño gráfico y de alguna forma en suplir esas carencias. A mí personalmente me gusta más este estilo. Yo creo que aquí has conseguido más coherencia con el trabajo que igual que con estos. En estos te tienes que fijar mucho para saber lo que es. Sí, en esto ya enseguida sabes que es algo extraño, algo claro. Que te puede llamar la atención por lo extraño que es. Claro, eso es. Esto yo digo, mira, esto parece un cuaderno, esto es para dibujar los niños. Sí, el tema es que, por ejemplo, no tiene apenas viñetas, esto imagen en una página completa, digamos. Aquí, pues, por ejemplo, igual en una página te puedo meter 20 viñetas o de diferentes tamaños. Aquí, por ejemplo, es eso, un poco intenté
hacer como una especie de cuento ilustrado de alguna Sí, forma, eso pero es un eso con un poco de texto y tal, y que sea, Pero lo ha claro, venido- digamos, un poco el punto, decir, oye, pues igual te puedes coger este y dices, coño, pues igual me gusta un poco por el punto novedoso, ¿no? De que al final tampoco se ha hecho muchas historias como con el desde el punto de vista de un zombie, ¿no? Entonces, pues bueno, pues te puedes, o sea, al final yo también hago los cómics para que te puedes coger este, pero no es necesario que te guste, te cojas el segundo, o sea, que al final cualquiera se puede leer de forma independiente, aunque bueno, pues sí que es verdad que para Este es para muy, entender- por ejemplo, este es muy asequible también, Sí, ¿no? eso es. Del tipo de... Sí, al final sí que es verdad que No solo igual por el estos precio, dos- 3 euros, Sí, eso es. luego podéis pasar, Sí, eso es. los firmamos, Sí, eso es. Sí. Pero bueno, 3 vamos, euritos. vamos con la presentación. Sí. Sí. Y bueno, Javi, ¿qué tienes en mente? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, ¿Qué- yo lo que he ¿Quieres comentado. seguir? Lo que- Bueno, una cosita sobre el título, Silbao, digamos. Silbao, Javi Merino Silbao, qué infamia es el señor Verde, Boris en Bilbao, Dani Ogenola Bilbae. Al final lo que dice Billy, Dani, porque al final somos de Bilbao, es que ¿Qué ocurre con Bilbao? porque es que al final somos de Bilbao. Yo personalmente conozco más las calles de Bilbao, aunque soy de Baracaldo, que las de Baracaldo. Perdón, Sí, puedes sentarte, tranquilo. no, no, Sí. las pido para... Hay aquí otra silla si quieres, ¿eh? Sí, o sea, al final yo conozco las calles de Bilbao, entonces es mi ciudad. O sea, si sería de Madrid, igual no cogería Madrid, porque Madrid con Z era una antigua revista y tal, pero realmente si sería de Guadalajara, igual sería Guadalajara, yo qué sé, ¿sabes? O sea que Bilbao, digamos, es un espacio de creación Claro. que dan... que Y al para- final también comentaba un que gran... para Sí, al final también... cómics, Sí. digamos, un escenario... ¿Qué es? Escenario, metáfora, simplemente Bueno, un yo sitio creo que al conocido. final, hablando de lo local, te haces universal de alguna forma, ¿no? Porque al final los grandes libros que han hablado de un pueblo de Minnesota, al final te habla del mundo entero. Entonces, pues bueno, mi idea es también hablar un poco, obviamente, no tengo tampoco tanto como para que lo mío se considere universal ni tal, pero mi idea es hablar de lo local para hablar de lo general. Al final, yo sí, es Bilbao, pero realmente no importa el escenario de Bilbao porque realmente no tiene importancia, más allá de por ejemplo, ver al Pupi de Macra o ver una aquelarre anarquista en el Guggenheim, pero realmente yo hablo de mí, o sea, de cómo me siento yo y cómo son mis mierdas y bueno, pues al final un poco ese rollo, o sea, que al final podía... No sé si funcionaría igual con Madrid, igual si sería madrileño, pues sí, porque al final también, ahora como está Madrid, pues igual habría tema para echar, pero... Sí, bueno, a mí me parece que Bilbao es una ciudad excelente para, Y siempre, yo creo que al final siempre... para todo, ¿no? Sí. Para el gran, para el Sí, eso es, thriller, todo el para- tema alternativo y tal, sí. Bueno, que el nombre es Bilbao, Zombies y Bilbao. No, sí, eso es. Bilbao con Z, pues Bilbao, sí. Eso es. No fui muy original. Pero las historias sí. Bueno, sería Bilbogrado, algo así. Bueno, también aquí pues hice un poco la coña Sí. bueno, pues la historia esta, por ejemplo, es de un, ¿cómo se llama? Un zombie la vida, ¿no? No sé si os habéis preguntado. Pues básicamente haciendo de zombie en el cine, ¿no? Entonces, pues Sí, que quiere el ser, tío va todos los días quiere ser a currar actor, pero no quiere hacer de zombie. a O sea, Bollywood, que bueno, es una especie de... digamos que Bilbao en quiere zombie. hacer otro papel. Eso es, Quiere hacer otro papel. O sea, es un zombie que está cansado de hacer de zombie. eso es. Entonces, bueno, eso también es una metáfora que nos ocurre a muchos. Somos personas que a veces estamos cansados al final- de hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Tampoco Entonces, nadie debería sí. de estar obligado un poco a... Sí. Porque al final siempre es verdad que hay muchas cosas que se establecen que, por ejemplo, con cierta edad o con cierto género se asume que tienes que hacer o que tienes que ser. Entonces, pues si no me apetece, porque... quiere tener un papel diferente Claro, que en no el es ser cine, el típico de pero, que siempre mata. pero ¿no? digamos, Entonces, eso es, que lo matan hasta un guiño, lo mata sí, fácilmente. se ve una piñata ahí que... Sí, sí. Pero también lo que quiere también es tener otro papel en la vida, ¿no? Eso es. Acercarse también a su padre, que ya tiene cierta edad, Sí, eso es. que tiene bueno, ya los años ya les han dado, digamos... un Sí, poco- bueno, también hablan como de la muerte Sí, de personas... de la madre, entonces pues sí. se crea un ese poco vacío, ¿no? Eso es, crea también la duda de realmente si
él ha matado a su madre o ha muerto por causas naturales, entonces entre padre y hijo hay cierta Sí, tensión. digamos, una historia sobre el vacío también que dejan las La personas pérdida y tal. queridas, perdidas, Eso es. digamos, pero digamos, de protagonista un zombie que quiere ser más de lo que... Eso es. o más de lo que le imponen también, ¿no? Eso es, sí, lo que hablaba antes, Porque, sí. digamos, el zombie en el cine, digamos, es... Sí, quitando tierra de Sí. la tierra de los muertos, realmente al final... Y ahí ya es como- un tópico, ¿no? Tienen que funcionar de cierta manera... Sí, un poco ser la oveja del rebaño sí. y tal, sí. Sí, digamos que muchas veces no hay mucha creatividad Sí, tampoco en eso las es, historias de zombies. Y Sí, bueno, de hecho digamos se que comenta. aquí lo ponemos, no hay, Se comenta, no hay eso es, creatividad con las historias de zombies, quitando la de Zombie Party. Eso es. No sé si tenéis alguna pregunta de todo lo que he comentado, aunque no lo Sí. hayáis leído o lo que sea. ¿Queréis comentar algo? Eso es. A ver, preguntas. Preguntas. Bueno, hemos empezado hablando de tu carrera, trayectoria, estudios y tal. Y que llevas 10 años en esto ya. ¿No? Bueno, a ver, como fancinero desde 2019, pero dibujando, a ver, yo he dibujado toda mi vida, pero bueno, un poco más seria desde 2012, sí. Bala ha sido importante, ¿no? Sí, en sí, ese, claro, sí. en ese proceso, ¿no? Sí, ¿cuál es la pregunta? No, es un poco tópica y eso, pero ¿te podrías dar un consejo a ti mismo de joven de lo que has aprendido hasta ahora? Yo realmente No al hagas final esto. no, yo creo que seguiría igual, porque es lo que comentaba, yo realmente tampoco quiero cambiar, porque yo al final tengo ya mi trabajo, realmente esto no, o sea, yo no, igual no me interesaría sinceramente publicar en una editorial, yo al final hago aquí, o sea, pues bueno, si con esto gano un dinerillo, pues bueno, ¿sabes? Me tomo una cerveza con los colegas, pero realmente no, o sea, lo hago porque tampoco realmente... Pues al final esto, bueno, te voy a hablar de ello. Esto me supone mucho esfuerzo mental y físico que realmente tampoco te creas que... Al final, como me vuelco tanto en cada página, realmente yo no estoy preparado como para dedicarle 8 horas todos los días. Yo igual estoy 6 meses a tope con ello y luego no me vuelvo a dibujar porque realmente no soy capaz de otra vez implicarme tanto en un proyecto como este, por ejemplo, que es un poco lo que he comentado, mi terapia. Entonces estar 8 horas todos los días, yo realmente acabaría ahí en la área como otro zombie, ¿sabes? Entonces no... Realmente, pues bueno, pues Sí, que si son pocos voy dibujantes haciendo lo al que- final pues como hobby, como el que hace crochet o hace pajaritas. Bueno, yo hago cómics de zombies. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. ¿Cómo ha sido la colaboración? La primera Ah, vez bueno, que- sí, habla un poco que de... Sí, de dibujas cómo fue la el- historia, eso el sí, guión de sí. otra persona, ¿no? Eso Porque sí, hasta ahora has era hecho la los primera de tuyos. hecho que trabajaba con una, pero bueno, fue Sí. más fácil. Bueno, yo también empecé no hace tanto tiempo. Yo vengo bueno, un poco de la literatura. Digamos que en mi ámbito y sigo siendo escritor de cuentos. Sobre todo he escrito y he publicado cuentos. Y luego he sido, y sí, soy crítico de literatura, de narrativa vasca, siempre en euskera. Entonces, bueno, yo vengo de y hace justo 10 años, bueno, publiqué una de mis novelitas cortas de un personaje que es una detective, es una novelita corta, un thriller policíaco, y es un librito ilustrado, y las ilustraciones me las hizo Pedro J. Colombo. No sé si le conocéis. Ha hecho cómic. y eso. El fotógrafo de Mannhausen. Bueno, La grafita ha hecho adicción. es digamos, un autor catalán que no sabía que vivía aquí, pero vive Sí. en Bilbao. Eso es, sí. O sea, vive en Bilbao, además su chavala, Intzane Landa, es Sí. colorista. Sí, su colorista. Digamos que tienen montada una empresa, digamos, pero sacan cómics para el mercado franco-belga sobre todo. Es un profesional de tomo y lomo, pero que te hace un cómic en 5 minutos. Entonces, bueno, no sabía ni quién era, ni quién era, ni dónde vivía. Pensaba que vivía en Barcelona, porque estuve buscando, a ver, ¿quién es este? tiene una web muy bonita, Minucias, si queréis Sí, ver, eso es. minucias.com, una maravilla. Y bueno, el resultado fue
a la novelita que escribí le dio un toque de medio cómic. Y dije, ostras, qué curioso. Y luego saqué otras dos y también Pedro me las ilustró. Y ya en ese momento ya contacté con él. Entonces ya los dibujos, digamos que los planificamos entre los dos. Entonces, bueno, es cuando yo empecé, digamos, ya a dirigir a un dibujante o a encaminarle, ¿no? de lo que yo quería, en realidad. No era guionista, seguía siendo escritor, pero digamos ya a medio camino entre el escritor y el guionista, ¿no? Y en eso conocimos a un amigo común, sí, que es José Carlos. Primero a José Carlos Torre. También José Carlos Torre también es otra persona muy importante en el mundo del cómic de aquí, de Bilbao, porque sobre todo de la revista, ha sido director de la revista Rumble, y la revista Rumble ha sido, digamos, un caldo de cultivo para muchos dibujantes, ilustradores. Sí, yo he hecho... Todos los que son ahora importantes, digamos, en Bilbao, conocidos, y mucha gente ha pasado por esta Yo publiqué, de hecho, las 4 primeras páginas de Bilbao. O sea, la primera vez que se publicó Bilbao fue en la revista Rumble, en el número 19. Y de hecho yo, digamos, con José Carlos fue, digamos, los primeros cómics que hice yo, digamos, guionicé, fueron con José Carlos Torre. Entonces, pero siempre basados en mis cuentos. Entonces han sido mis cuentos los que se han convertido posteriormente en guiones. Hasta ahora. Entonces hay una cosa que hemos comentado, que ha sido Bala, la soca de Bala. Sí, la feria de... Entonces Bala ha sido también para mí muy importante, para Javi, y es donde nos hemos conocido. Sí, yo le conocí el año pasado. Porque yo con José Carlos iba con el material de Rumble, con las revistas a Bala, y en una de ellas conocí a Billy y Leaf, Arcaiz Villegas, que le hice también una colaboración, un poco como a Javi. Aquí te pillo, aquí te mato. Mira, este es un dibujante. Mira, tengo un guión por aquí. ¡Hola! Para ti. Ahí lo tienes. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras con ello. Y bueno, con Arcaiz también lo hice, y a Javi también. Mira, Javi, tengo una que ya le conocía ya un poco digamos, del grupito de creadores. Lo bueno que tiene... Que al final nos conocemos entre todos, y sobre todo de Bala. Sí. Pero que luego ya de Bala hemos dado el salto un poco a Hecho Cómic, y un poco intentando salir también intentando salir un poco también de Bilbao también, ¿no? Pero digamos, lo bueno que tiene el fanzine es que al final es algo tan cerrado, pero que realmente al final es un grupo abierto, porque realmente si alguien quiere hacer fanzines, o sea, no sé, yo al final a toda la gente que he ido conociendo en el Bala o tal, pues he conocido, o sea, los considero amigos, vamos. Tampoco es que quede todos los días, pero bueno, suelo hablar de forma regular con ellos. Entonces, bueno, ya ahora en este momento tengo, no en nómina, pero así, digamos que 4 dibujantes a la vez. Tengo a Javi, a José Carlos Torre, a Arcaiz Villegas y otro chaval, a Guillermo Menéndez de Asturias. Entonces, con los 4 estoy colaborando. Más luego, bueno, pues la colaboración que tuve con Pedro J. Colombo, que bueno, si un día vuelvo a escribir otra novelita, pues igual. Entonces eso es lo que me ha introducido en el mundo del cómic. Digamos que yo, ya os he dicho, yo no venía del mundo del cómic, venía del mundo de la literatura, pero bueno, por una cosa u otra me ha introducido en este mundo. Y un poco ahora sí, digamos que ahora ya el guión de cómic ya lo hago como guión de cómic. ¿Lo haces en euskera? Sí, en euskera. Sí, de hecho, este por ejemplo es igual. Elibid nada. Sí. Vale. Eta hau, txarto dago, barkatu. No. Este es el último este es el que hemos sacado con José Carlos Torre, que teníamos que estar presentándolo hoy en Hernani, pero al final no hemos podido porque José no está. Entonces lo empezaremos la semana que viene a presentar. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el proceso de
de cara a desarrollar la historia de como un zombie. ¿Tuviste en mente mi estilo? Sí. O el personaje un poco, si conocías un poco Sí, Risto, digamos, tal. ya había leído, tenía este tuyo, digamos, y lo había leído. Y nada, me acordé que tenía, ya hace tiempo, tenía era un pequeñito cuento. Digo, mira, este cuentito, la historia esta se le puede adaptar bien al Risto de Javi. Entonces, bueno, dije, mira, Javi, aquí tengo una historieta pequeñita. Si quieres, te la traduzco, me la pasé traducida y bueno, y la adaptamos Eso es, muy sí. bien. Además, Encima, bueno, a ver, yo también sí que es verdad que hice mía la historia de alguna forma, pues de cara a que no contradiga un poco la esencia del personaje, es decir, pues que al final sea consecuente con la Sí. historia que quiero contar de... luego a mí también me gusta, no, por ejemplo, siendo guionista, no me gusta imponer a los dibujantes nada. Libertad, o sea, libertad total. O sea, que lo adapten, porque yo creo que hay una descompensación entre el trabajo del guionista y el trabajo del dibujante. El dibujante mete horas como una barbaridad. O sea, Bueno, tú también Bueno, sí, yo entonces, sí que es verdad que fue un proceso... Entonces, me gusta que me sorprendan. Sí. A veces para bien y a veces no tan bien. Sí, a ver, yo por ejemplo Pero... también sí que es verdad que ha sido una Entonces, especie de simbiosis de... muy natural, digamos. Sí, de cara al final, pues yo siempre le iba enseñando, oye, ¿qué te parece si le meto esto? Sí que fue bastante abierto. Y muy rápido, además. Sí, no, fue una cosita, nada, en un mes, así, sí. Y bueno, esto nos abre, pues más adelante. Yo como guionista, como escritor también, ¿no? Aunque sea de medio pelo, pero digamos que en el mundo del cómic a veces ocurre que o tenemos la parte, digamos, visual, ¿no? El dibujo fantástico, Claro. pero la parte del guión hace aguas también. Entonces debe haber un equilibrio. Sí, Entonces un buen cómic es, digamos, digamos que las dos cosas son buenas. Eso se ve sobre todo en los cómics cortos, en los cómics de revistas. Igual no tienes espacio, digamos que estás un poco ahí constreñido, ¿no? Se ve que ideas, hay muchos dibujos muy buenos, pero que luego no hay una historia detrás. Digamos que tiene que haber una historia. Sí, a ver, sí, y luego también... Si no hay historia, no es un buen cómic. Y luego que también tiene que estar adaptado a saber quién va a dibujar. O sea, al final, por ejemplo, Alvar, si me hubiera pedido algo en tono que se excede en lo que yo quiero transmitir, porque al final igual si me piden un estilo hiperrealista con no sé qué, es como lo siento mucho. Lo mío es el underground, vamos, o sea, las alcantarillas de Bilbao con las ratas estoy yo, ¿sabes? O sea, no me pidas algo que sea comercial, digamos, o de alguna forma... Con Billy también me había pasado lo mismo. Claro, yo me subí a su personaje ya creado. Entonces es más complicado, porque ya está creado por él. O sea, tienes que entenderlo, no tienes que pretenderle cambiarlo. No es tu personaje, es el personaje de él. Yo desde el primer borrador dije, o sea, él ha entendido el personaje, o sea, sí que es verdad que igual 4 cosas, pero sí, nada, o sea, digamos final, que la historia venía bien. bien. O sea, al final sí. No ha sido... O sea, al final eso. Y luego más adelante, pues... Sí, mi idea es, como has comentado, el futuro, mi idea es, o sea, hacer 5 números de Bilbao. Bueno, no he comentado también, aquí el segundo, o sea, el prólogo me lo escribió, por ejemplo, Gorka. Bueno, pues al final, como he comentado, es una figura clave en que yo esté aquí. Bueno, pues al final también voy a pedir colaboraciones de alguna forma, de que me escriban un texto de cómo entienden ellos Bilbao, que les ha parecido, o lo que les apetezca. Entonces, mi idea es hacer 5 números de Bilbao y luego pues hacer spin-off locos como los que había de Jason Burgess, de por ejemplo, Risto va al infierno, Risto va al espacio. O sea, al final es como algo que no quiero contar nada, pero es como puro divertimento, o sea, sí, pues bueno, al final, pues no sé, porque al final no tiene sentido andar extendiendo un poco la saga cuando ya he contado todo lo que te quería contar. Entonces ahora viene el divertimento, o sea, al final, como muchas películas que al final las 3 primeras están bien y luego es como, me has contado demasiadas veces el chiste que ya no hace demasiada gracia, pero bueno, ahí está, ¿sabes? Pues mi idea es esa.
Galderarik. Sí, eso es. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si tenéis alguna duda sobre el proceso de creativo, que bueno, podéis aquí luego ver los originales y tal. Estela, eskerrik asko, Eso es. etortzeagatik. Sí. Eta zuri, Javi, eskerrik asko. Podéis ver ahora los originales si os apetece, igual que Hurbil zaitezke. unas